Muy buenos días, estamos con el curso de milagros y estamos en la sección de la percepción inocente y vamos a comenzar el capítulo que dice el ego y la falsa autonomía. Ok, para que estén listos y listas, y vamos a rezar nuestra oración que nos va a generar una conexión con el Espíritu Santo, y de esa manera hagamos una lección que pueda estar encaminada a dirigir el mensaje que el Espíritu Santo nos desea compartir. Estoy únicamente aquí para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permite enseñarme a sanar. Muy bien, entonces comenzamos con nuestra lección del día de hoy. Y nos dice 2, el ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haberse inventado al ego. De hecho, es la mejor pregunta que puede hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal, y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta, y va cambiando en base al tiempo. Tú piensas de una manera ahorita que tienes 20 años, 30 años, 40 años, y va cambiando. Y en la medida que va cambiando va modificándose tu percepción acerca del mundo y lo que estás observando en base a tus experiencias, tu aprendizaje y todo lo que conlleva en un momento dado tu historia de vida. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Tienes una carrera y eres un yo ingeniero, un yo arquitecto, un yo veterinario, y eso es lo que va generando esta identidad con el ego. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual igualmente es variable. Yo conozco un vecino que es bueno, conozco una vecina que es mala, conozco estos hijos que tienen estos problemas, estas conductas, y voy especificando estas diferencias en relación a mi percepción. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Dios es una esencia pura que no altera sus creaciones. Las creaciones se van alterando en base a las conductas y en base a las creencias, por eso es la percepción. El conocimiento es total, es una verdad completa. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Es un pensamiento, pero no es un hecho, no es algo real, no es algo que puedas tocar. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Si te levantas con buen ánimo, desayunas algo delicioso, tu ánimo seguramente va a estar en su totalidad, vas a compartir cosas bellas. Pero si dormiste tarde, de repente tuviste conflictos en tu oficina, pues obviamente el desarrollo de tu desempeño con los demás va a ser inestable. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que tú inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante las creaciones reales, las cuales son eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a la interpretación, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Tu ego te separa, tu ego no te invita a la unidad, te invita a entender cada situación de una manera distinta,
en base a tus creencias, en base a tus experiencias. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay una forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Tú eres el ser y siempre estás en conexión con Dios. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no hiciese esto, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de qué es el verdadero instinto de conservación, y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Eso no es una locura, y a veces lo hacemos, porque sufrimos, porque nos deprimimos, y pensamos que eso es adecuado por lo que otra persona nos pudo haber hecho. Pero la otra persona puede seguir viviendo su vida, pero tú sigues inestable, sigues con dolor, sigues con sufrimiento. Pero la otra persona no tiene nada que ver con esto, Esa es tu responsabilidad acerca de lo que tú estás observando. Sin embargo, tanto si lo conoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos de esto que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienen a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa que tienes que privarte de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio desde el punto de vista del ego no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Este amor propio es siempre vulnerable a la atención, término que se refiere a cualquier cosa que él percibe como una amenaza a su existencia. Puesto que el ego siempre está en un estado de sobrevivencia, cuando deja de tener esa energía, que obviamente no es la que más le conviene, pues obviamente sí está siempre al ataque, siempre está buscando ofender, lastimar, porque esa es la forma en la cual se mantiene. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en un sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él, en la comida, en la sexualidad. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo lo que él da, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Este es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos, o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia van a ser inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser algo ilusorio. Es algo que tú no vas a poder generar porque va a depender de la valía de los demás. Por eso estamos buscando constantemente que alguien reconozca las cosas que nosotros somos. En el caso de los niños es primordial porque están buscando esta forma de conectarse con los demás. Va a ser al principio algo muy necesario, pero también después ellos van a encontrar
en la solución a sus conflictos, la manera en un momento de desarrollar su autenticidad y su ser. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza es tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismos. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia, la llamada lucha por la sobrevivencia. No es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de este momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego pueden que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. Esa es una locura. Dios no te va a castigar jamás, porque eres su amor, su condición que hace que Él esté feliz por las creaciones. No puede condenar y lastimar al ser que creó con tanto amor y con tanta bondad. Esa es una locura, no puede pasar. Es como si tú castigaras a tu hijo y lo desaparecieras. Eso tampoco lo puedes hacer. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatada. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es una mentalidad uno, el Espíritu Santo se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser restaurada, que es la conexión directa con el Creador o con Dios. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque, y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios, y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por avanzar: el amor. La dirección que sigue es siempre automática: el juicio, la lucha, la pelea, pues no puede sino atacar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere, ya sea del Espíritu Santo o en este caso del ego. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. No tienes que percibir, tienes que percibir con unidad y con amor. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezcas que vivas en este mundo. Es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es ese tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdaderamente verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. Es una verdad total y una verdad absoluta. En esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Es una lección muy importante y es una lección que tienes que estar repasando constantemente para que comprendas los mecanismos del ego, y lo que te invita el curso de milagros es invitarte a la conexión con tu ser. Suscríbete y comparte y recibe muchas bendiciones.